Bueno, buenas tardes. Esta clase es una continuación de la clase de ayer, que por motivos que desconozco empezó a tener algún problema el audio, así que la corté y decidí continuarla. Vamos entonces a, como dije, terminar esta clase referida a Delmira Agustini. Voy justamente a retomar en la parte en la que dejé en la clase anterior. Estábamos en la poesía Los Cisnes, ¿sí? Habíamos observado a partir de una secuencia de palabras, objetos, dijimos, que aparece la palabra lujuria, ¿no? Del rubí de la lujuria. Pero esta palabra lujuria, que nos lleva a un referente claro, preciso, no metafórico, cuando viene en un ascenso metafórico del fuego, de la pasión, de lo que arde, pero también en contraposición esta mirada morbosa del decadentismo que pone en un mismo plano el placer y el dolor. Eso habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Hasta que llega a esta palabra lujuria, el rubí de la lujuria, todo el campo semántico, cromático, construido hasta el momento en el rojo, bueno, tiene su culminación en este verso. Su testa está coronada y va arrastrando el deseo en una cauda rosada. A agua le doy en mis manos y él parece beber fuego, y yo parezco ofrecerle todo el vaso de mi cuerpo. Y vive tanto en mis sueños y ahonda tanto en mi carne, que a veces pienso si el cisne, con sus dos alas fugaces, sus raros ojos humanos y el rojo pico quemante, es solo un cisne en mi lago o es en mi vida un amante. Bueno, de repente aparece eh, una realidad concreta, ya deja de tener acá eh, la, la relación cisne, objeto del deseo, y aparece la palabra amante. Claro, la realidad es concreta, la palabra es precisa y hay una referencia indudable. Pero el mundo de la abstracción, el mundo del onírico, el mundo eh, del pensamiento creado a partir de la imaginación y a partir de estas prácticas que, como dije, se venían dando, está dada acá por el O, ¿no? O sea, crea la duda, crea, crea la duda, pero la ubica en el cuerpo del poema. Al margen del lago claro, yo le interrogo en silencio, y el silencio es una rosa sobre su pico de fuego, pero en su carne me habla, y yo en la carne le entiendo. Acá hay una construcción muy importante que Delmira establece y que podríamos decir que hay una condensación de esta estrategia poética de Delmira, que es un posicionamiento en el yo diferente al que tenían las mujeres poetas hasta el momento. Es acá una construcción de la mujer moderna que, al igual que el hombre, o sea, lo que hace Delmira es no construir una poesía de mujeres, sino ella construye una poesía moderna, ¿sí? Es una poesía
que está dentro de las búsquedas y de las estéticas modernistas. No está imprimiendo acá una voz, ¿sí? De la escritura femenina, entonces por lo tanto de la escritura marginalizada en el canon, no. Acá hay un sujeto no pasivo. Este es el punto. Acá hay un sujeto no pasivo. Eso por un lado. Pero por otro lado, en esta construcción de un yo poético y un cuerpo, eh, un cuerpo del poema igual al texto, a esta textualidad, a estas relaciones de sentido que se van estableciendo en el poema, pareciera que el único modo, ¿sí?, de entenderse con ese objeto del deseo, ¿sí?, es a partir del cuerpo, ¿sí?, del mundo erotizado. ¿Por qué? Fíjense, dice, pero en su carne me habla y yo en la carne le entiendo. O sea, la manera de comunicarse es a partir de este deseo, porque es el deseo el que tiene el poder de mover, que no es el poder que tiene la estatua. Bueno, sigo. A veces toda soy alma, a veces toda soy cuerpo. Hunde el pico en el regazo y o sea, a veces toda soy alma, ¿qué significa? A veces toda soy pensamiento, ¿sí? Pero a veces toda soy cuerpo. Y cuando soy cuerpo, soy sensación. Hunde el pico en el regazo y se queda como muerto, y en la cristalina página, en el sensitivo espejo del lago que algunas veces refleja mi pensamiento, el cisne asusta de rojo y yo de blanca doy miedo. Bueno, dos cuestiones acá para detenerlo. Una es la palabra página, ¿no? Que está relacionada con las imágenes anteriores. La posibilidad de que la poesía erotizada pueda tener un poder, ¿no? Pueda tener un poder de creación en el arte y un poder sobre el sistema de signo, perdón, el sistema de símbolos modernistas, porque lo que ella está haciendo acá es resemantizar el, eh, el icono de este símbolo que trae la tradición desde el romanticismo. Entonces, en la página, entendido como en términos de G-Trick, ¿no?, en esta producción de una subjetividad, construyo, yo poético, construyo mi propia subjetividad en este orbe de subjetivación. ¿Y cuál es la propia subjetividad de Edelmira? Esta, la erotización. Recuerden ese juego que Gittrick establece para definir esta búsqueda modernista de un sistema que los identificara. Entonces, dice que podían tener diferentes características, sus poemas podían acercarse o alejarse más a las corrientes estéticas que provenían de Francia, pero todos tenían una, un rasgo en común, que era la búsqueda de la originalidad. Y esa búsqueda de la originalidad estaba dada por esto, por cómo imprimían su subjetividad en esa subjetivación global. Bueno, esta es la subjetividad del mito.
Y una última cuestión para indicar, en estos dos últimos versos, el cisne asusta de rojo y yo de blanca doy miedo, primero hay una condensación de los dos cromos que definen la semanticidad. Mira, el rojo y el blanco del que ya hemos hablado. Eso por un lado. Por otro lado, hay una comunión entre cisne y yo, ¿sí? Sí, o sea, hay como un encuentro cara a cara, ¿m? Con ese cisne y con ella. El cisne asusta de rojo, o sea, el cisne está exultante de lujuria, de pasión, de todo lo que dijimos, pero ¿qué le pasa al yo poético? El yo poético tiene tanto miedo, ¿sí? Que también asusta, pero ha sucumbido ante esa pasión del sí, ¿sí? Por lo tanto, acá hay una clara referencia a este mundo que conjuga una cierta fatalidad en el placer y el displacer. Bueno, muy bien. Eh, vamos ahora a visión, los cálices vacíos. ¿Acaso fue en un marco de ilusión, en el profundo espejo del deseo, o fue divina y simplemente en vida, que yo te vi velar mi sueño la otra noche, que yo te vi velar el sueño la otra noche? En mi alcoba agrandada de soledad y miedo, taciturno a mi lado apareciste como un hongo gigante, muerto y vivo, brotado en los rincones de las noches, húmedos de silencio y engrasados de sombra y soledad. Bueno, acá va a aparecer este sujeto deseante, deseado, como una figura fantasmática. Aparece en el sueño de una noche y aparece con características eh, caras, importantes del mundo decadentista. Eh, esta, esta presencia de este objeto, ¿sí? Casi surgido de la nada, brotado en los rincones de las noches, húmedos de silencio y engrasados de sombra y soledad. O sea, hay un sujeto que aparece a la noche en el silencio, es gigante y aparece al lado de el yo poético que está en un lugar preciso, ¿sí? No está en el patio, está en la alcoba. En mi alcoba agrandada, de soledad y miedo, aparece este objeto del deseo. Ahora, vamos a observar cuál es la relación que se establece entre este objeto, ¿sí? Que no se sabe muy bien qué es un hongo gigante, está muerto, está vivo. Eh, vamos a ver ahora, de acá en adelante, en el poema, cuál es la relación que establece. Es una relación de pares, es una relación de dominante, dominado, es una relación amorosa, es una relación sádica. Bien, hay una palabra, hay una construcción clave y es para entender esta relación y es la reiteración de la construcción te inclinabas. ¿Hacia quién se inclina? Literal, hacia el yo. Te inclinabas a mí. Te inclinabas a mí supremamente. Bueno, ahí está esta presencia de un tú y un yo. ¿No? Este encuentro. Este
Eso por un lado. Por otro lado, observen el acto de inclinarse hacia, porque eso va a dar la clave de cómo Delmira toma, ¿sí? La tradición, toma la figura del cisne, pero toma el erotismo, pero cómo lo resignifica desde el lugar de la mujer. Cómo lo resignifica al punto tal de que la mujer es la que tiene la, el rol activo, ¿sí? Y es, sí, sigue siendo similar a la construcción que ha hecho la tradición, ¿sí? La mujer como ese objeto que seduce, que está, bueno, en los modernistas, que seduce, que atrae, que hace padecer, que hace gozar, etc. Pero acá se revierte. ¿Mm? Entonces, fíjense, te inclinabas a mí supremamente como como a la copa de cristal de un lago sobre el mantel de fuego del desierto. Te inclinabas a mí como un enfermo de la vida a los opios infalibles. Bueno, dos construcciones importantísimas para observar decadentismo. ¿Mm? Te inclinabas como un enfermo de la vida a los opios infalibles. O sea, te inclinabas con una dependencia casi al mundo de la droga. ¿Mm? Te inclinabas como un enfermo de la vida a los opios infalibles. Eso por un lado. Por otro lado también está el mundo decadente, la neurosis, la ansiedad del mundo decadente. Y a las vendas de piedra de la muerte te inclinabas a mí, como el creyente a la oblea del cielo de la hostia. Bien, entonces, por un lado, el mundo decadente con esta recurrencia a tratar en el poema la enfermedad, la droga, y acá claramente hay una profanación del mundo sagrado, de la hostia, del mundo sagrado del catolicismo. Te inclinabas a mí como el creyente a la oblea del cielo de la hostia. ¿Mm? Eso por un lado, o sea, hay una erotización, pero también hay un proceso de apoteosis, ¿m? de ese sujeto, que es el yo poético. Gota de nieve con sabor de estrellas que alimenta los lirios de la carne, chispa de Dios que estrella los espíritus. Te inclinabas a mí como el gran sauce de la melancolía a las hondas lagunas de silencio. Te inclinabas a mí como la torre de mármol del orgullo, minada por un monstruo de tristeza a la hermana solemne de su sombra. Te inclinabas a mí como si fuera mi cuerpo la inicial de tu destino en la página oscura de mi lecho. Te inclinabas a mí como al milagro de una ventana abierto al más allá. Bueno, seguimos eh, con esta reiteración del inclinarse y en el cómo, ¿sí? El cómo, el modo, ¿sí? Va estableciendo la esencia de ese objeto que aparece en una noche de silencio y soledad, húmeda de silencio y soledad, además, y que va eh, inclinándose hacia el yo poético. Y te inclinabas más que todo eso. O sea, te inclinabas con todo eso y más todavía. Y era mi mirada una culebra apuntada entre zarzas de pestañas al cisne reverente de tu cuerpo. Y era mi deseo una culebra glissando entre los riscos de la sombra a la estatua de lirio de tu cuerpo. Bueno, acá una palabra clave es esta.
La verdad que no recuerdo bien si ya la dije en la primera parte. Si la dije, la repito, y si no la dije, la digo por primera vez. Glissar es una palabra, un neologismo, proviene de lisser, en francés, que significa deslizarse. Delmira la toma, la castellaniza, y es clave de construcción erótica. El sujeto se desliza, se arrastra, ese también es arrastrarse, y acá con la palabra, con la referencia a culebra, tenemos nuevamente estos objetos, ¿sí? Eh, relacionados con lo satánico, ¿sí? Con la víbora. O sea, en Delmira, si no hay víboras, si no hay vampiros, hay víboras. Esos son los objetos claves, los objetos, las palabras objetos que nos llevan a esta Delmira particularmente lectora, términos de simbología del decadentismo. Y era mi mirada de una culebra. O sea, la culebra, o sea, también hay un objeto que se inclina, pero hay un sujeto, ¿sí? Que va glissando, arrastrándose. Es muy importante la palabra esta, glissar, en toda la poética de Delmira. Aparece con mayor frecuencia en El Rosario de Eros, que es su último poemario, sobre todo en una poesía como Serpentina, que no hemos incluido por las razones que ya expuse. Pero es muy importante, ¿sí? Porque es la acción una acción cúlmine de ese deseo. Glissando entre los riscos de la sombra a la estatua de lirios de tu cuerpo. Otra palabra clave en Delmira, estatua, ¿sí? Fíjense que es el sujeto que se desliza, se arrastra hacia la estatua. Y la estatua, recuerden que es el móvil, ¿no? La estatua es lo que no puede actuar. Te inclinabas más y tanto te inclinaste que mis flores eróticas son dobles y mi estrella es más grande desde entonces, toda tu vida se imprimió en mí. Acá hay que atender al cambio de tiempo verbal. Hasta este momento usaba un pretérito, te inclinabas, pero también es muy importante observar qué pretérito usa. Porque está usando el pretérito perfecto, perdón, el pretérito imperfecto, que justamente, a diferencia del pretérito perfecto, indica que la acción comenzó en el pasado, pero que tiene alguna relación con el presente. Una rioplatense contemporánea de Delmira, Alfonsina Storni, tiene una poesía maravillosa para observar estos tiempos, cómo este detalle, este matiz de los tiempos puede generar todo una gran profusión de imágenes y de abstracciones que completan el sentido. El poema de Alfonsina se titula Sábado y también es un poema que narra una situación amorosa muy lejos del erotismo cargado de esta pasión de Elmira. La situación amorosa que narra es que hay un sujeto poético, hay un sujeto poético que en realidad nosotros asociamos con un extratexto femenino, pero no hay marcas, o sea, no hay marcas de lo femenino en cuanto a pronombres, ¿sí? Pero sí hay marcas de lo femenino en cuanto a
costumbres y vestimenta. Narra la espera de un ser amado. Entonces, hay una secuencia de versos en los que va indicando las acciones que hace este yo poético a la espera del amado. Dice, no lo recuerdo todo, pero dice, por ejemplo, levanté temprano, anduve descalza por los corredores, luego fui a los jardines, vi que garzas estaban en tal lado, etc. Luego fui al comedor, puse el mantel, mis ojos, puse el mantel, el reloj me dijo 10 de la mañana, miré hacia la verja, mis ojos fijos quedaron en la verja, te esperaba. Entonces, en la poesía, acá pasa lo mismo, ¿no? En la poesía de Alfonsina Storni, nosotros tenemos una secuencia de verbos, de acciones, de verbos en pretérito que indican que ya hizo eso, ¿no? Se levantó temprano, anduvo descalza por los corredores, fue al jardín, miró las garzas, etc. Puso el mantel, ¿sí? Todo eso ya lo hizo. Ahora, ¿cuál es, cuál es cuál es el escenario que crea la poesía en Alfonsina que no llegó? ¿No? Por lo menos no llegó cuando esa construcción semántica terminó, deja abierto ese final, ¿no? Te esperaba. O sea, te sigo esperando. Bueno, esto pasa lo mismo. Tú te inclinabas, no te inclinaste, te inclinabas más y más, ¿sí? Te inclinabas en este cuerpo que estoy construyendo, que es el texto. Y fíjense cómo cambia, ¿no? Y tanto te inclinaste que mis flores eróticas son dobles y mi estrella es más grande desde entonces. O sea, ¿desde cuándo? Porque fíjense que acá inclinabas cambia a inclinaste, ¿sí? O sea, hay otra acción. Ya no es más la inclinabas, y te inclinaste, terminaste de inclinar. Una acción que empezó y terminó, que pasaba. Entonces ahí hay una transformación de ese ser. Y mis flores eróticas son dobles y mi estrella es más grande desde entonces. Toda tu vida se imprimió en mi vida. Fíjense cómo tenemos acá el mismo tipo verbal que te inclinaste. Yo esperaba, ojo, suspensa el aletazo del abrazo magnífico, un abrazo de 4 brazos que la gloria viste de fiebre y de milagrosa, será un vuelo, y pueden ser los hechizados brazos 4 raíces de una raza nueva. Y esperaba suspenso el aletazo del abrazo magnífico, y cuando te abrí los ojos como un alma, vi que te hacías atrás y te envolvías en yo no sé qué pliegue inmenso de tu sombra. Bueno, evidentemente ella esperaba, ¿sí? Después de semejante rito de inclinación, de seducción, que ese como un hongo misterioso que se le aparece, pero que está erotizado, que es el cisne, ¿sí? La abrazara, pero el cisne desaparece, ¿sí? Yo esperaba, ¿sí? Entonces esa acción no se da. Bien, con esto entonces terminamos del Mira. Nosotros hemos
atravesado Delmira, o hemos tratado de atravesarla en estas dos dos grandes espacios de significación en la poesía de Delmira, dos grandes espacios que son estos. Uno, esa Delmira que ya ha mostrado algún rasgo de la Delmira de los cálices vacíos, de esa Delmira que puede construir un yo poético que glisa, pero que aún la tenemos en el mundo, ¿sí?, de la alborada, en el mundo del blanco, en ese mundo que todavía no va a ser el de poemas posteriores. Pero es ya una Delmira que está mostrando, que está expresando rasgos que la van a ubicar en el mundo poético del modernismo desde una feminización de la escritura, ¿sí? No busca un hacer literatura de mujeres. Esto está tratado por muchos críticos, ¿no? Que justamente enfatizan en esto. Bueno, hay gran parte de la crítica que vio a Delmira como una escritura de mujeres y otra gran parte de la crítica, que generalmente proviene de mujeres, que dicen, no, Delmira no buscó una escritura de mujer, o sea, de la mujer, sino que ella se construye como un sujeto moderno, ¿no? Y su subjetividad es esta, ¿no?, la del erotismo. Nosotros lo vimos en estos últimos poemas, bueno, estatua, ¿sí? Plegaria, el cisne y este último, visión, que es al que hemos prestado, si se quiere, más atención. Bueno, con esto entonces terminaríamos las clases de Delmira, así que bueno, muchas gracias y nos seguimos comunicando.